tardes, sí señor, sí se escucha bien. Doctor, Eh, se escucha perfectamente. ¿El doctor Barón está por ahí? Sí, señor, está presente. Listo. Damos inicio entonces. Listo, grabando. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que mostraron interés académico y se reunieron el día de hoy con nosotros. Es un gusto para la unidad hematológica hablar, comentar, mostrar nuestra realidad frente a esta situación del COVID-19 actualmente en nuestro medio. Es muy importante que tengamos en cuenta las consideraciones existentes, sobre todo para el tipo de pacientes que manejamos, que son pacientes con patología hemato-oncológica, que se constituyen en un grupo absolutamente vulnerable para esta condición que al día de hoy, en pleno pico de pandemia, prácticamente hemos querido pues traer. Les doy la bienvenida a todas las personas que están con nosotros el día de hoy. Como dije, que se tomaron su tiempo para aprender un ratico sobre esto y bueno, es un gusto compartir con ustedes esta información. Yo creo que no hay duda de por qué es importante la aplicación de las pruebas para combatir el coronavirus. Es una de las grandes cuestiones que vamos a revisar el día de hoy. Y básicamente voy a hacer énfasis en lo que implica testeo de estas pruebas en el grupo de pacientes hematoncológicos y personal sanitario. Especializada IPS-SAS, pues básicamente es la primera para el norte de Santander, que cuenta con todos los procesos mediados y certificados por el Instituto Nacional de Salud mediante su resolución de acta del 11 de junio, y eso nos ha hecho pues tener que aprender a condicionar este tipo de cosas. Yo les voy a llevar por una serie de indicaciones, voy a ser práctico, voy a dejar un mensaje breve, claro y contundente para los interesados. Al final hacemos una serie de preguntas donde cada uno puede expresar sus dudas. Básicamente esto del tema de la pandemia no es nuevo. Yo creo que mucha gente ha notado esta gráfica, ¿sí? Empezamos desde unas pestes referidas prácticamente antes de Cristo, todas las pandemias conocidísimas, como la gripa famosa española y todo lo que ha pasado con estos SARS coronavirus, que prácticamente se definen como nuevos, pero que no son tan nuevos. Sin embargo, ya hoy conocemos los diferentes subtipos del coronavirus COVID-19 y sus referentes implicaciones clínicas que tienen en el desarrollo de complicaciones y sintomatología para nuestros pacientes. La unidad hematológica, básicamente, impactar un equipo multidisciplinario, pero que tenga que ver con pacientes que tienen este tipo de patologías, es decir, el cáncer no entró en cuarentena. La idea es también dar un par de recomendaciones de cómo abordar la crisis desde las unidades y también cómo vamos a manejar a nuestros pacientes desde su conciencia. Esto nos permite integrar una serie de aspectos médicos con todos los diferentes grupos, ¿sí? ¿Qué hacer con los pacientes que están en quimioterapia? ¿Cómo definir la intención del tratamiento según su estado funcional? Y también qué hacer con aseguradores frente al testeo y todos los dilemas éticos y de comorbilidad a las cuales nos vamos a afrontar el día de hoy frente a quién puede o no ingresar a una UCI. Pregunta: ¿el cáncer es una enfermedad que está descuidada por el COVID? Probablemente las respuestas no las tenga, pero sí deja un tipo de cuestionamiento muy interesante. Básicamente, esta gráfica son unas recomendaciones que se hicieron basadas en un modelo matemático para pacientes y personal de salud que se encuentran asintomáticos. Son muy buenos los screening. Conocemos que hay dos modalidades que se han venido hablando en términos generales para las pruebas COVID, y son la determinación de anticuerpos y la determinación de la PCR. Para el caso de Colombia, ¿sí?, el rendimiento dependerá de la prevalencia de la enfermedad poblacional. Como dije, esto es un modelo matemático que tiene en cuenta un rendimiento como prueba diagnóstica bajo diferentes modelos de prevalencia que son poblacionales y que están en grupos de pacientes que no tienen ningún síntoma, una historia de contacto con una persona que es sintomática. A mayor prevalencia, como ustedes pueden ver, prevalencias esperadas desde el 50%, la prueba tiene más chance de una PCR de ser positiva, ¿sí?, y unos anticuerpos de ser positivos.
Pero miren que la prevalencia positiva de una PCR o la probabilidad positiva de una PCR en una prevalencia de más del 50% es del 99.9. Si te sale la PCR positiva, tienes COVID, pero puedes tener una prevalencia negativa del 36%. Con los anticuerpos pasa algo similar, 6% versus 44%. Entonces esto nos está dejando a entrever muchas situaciones que les voy a dejar un poquito claras en cómo interpretar las pruebas en relación a diferentes factores. Definitivamente sí que existe evidencia disponible del comportamiento del COVID en esta población hemato-oncológica. Definen nuestros pacientes con cáncer, llámese un tumor sólido o un tumor hematolinfoide, como paciente vulnerable. Hasta el momento no hay informes sistemáticos disponibles sobre una mayor incidencia de infecciones por COVID en pacientes con cáncer. Sin embargo, toda la data que hay desde China, España, Estados Unidos, Italia, sugieren claramente un mayor riesgo, ¿de acuerdo? Hay un estudio que fue muy temprano, publicado el 13 de marzo en Lancet, donde nos advertían que probablemente los pacientes con cáncer iban a tener una morbimortalidad superior al 75%, y si a esto le asociábamos el hecho de estar en quimioterapia citotóxica, la relación iba a ser bastante complicada. Como situaciones como la edad avanzada en relación a un factor de riesgo que es determinante durante todos estos días. Miren esto tan bonito y tan claro, 41.3%. Si hay aquí algún administrativo que esté escuchando, grábese este número. 41.3% de los pacientes que tienen una patología hemato-oncológica se contagiarán por COVID en un ambiente hospitalario, donde fueron para tomar algún examen o una imagen diagnóstica para recibir algún tipo de tratamiento. Particularmente se ha denotado pacientes mayores de 60 años, pacientes con cáncer de pulmón o con intervenciones sobre el pulmón, llámese por ejemplo una toracostomía cerrada, algún tubatórax, alguna pleurodesis que se haya hecho para manejar complicaciones de una enfermedad metastásica, de un linfoma, de un derrame pleural. Y un grupo también muy particular que recién entra son los grupos de cáncer de cabeza y cuello que tienen traqueostomías, escúchese muy bien, o que tienen gastrostomías. Esos pacientes son altamente susceptibles y el número 41.3% para nada hace despreciable. ¿Y qué genera esto? Lo que la unidad ha hecho, lo que mi hospital aquí San José ha hecho y otra serie de hospitales, protocolizar, y que la gente tiene que entender que no tiene que estar yendo a los hospitales y que las EPS están en la obligación de facilitar los procesos para evitar ese tránsito hospitalario. Una crisis, sí, no hay duda de esto, estamos en crisis y esto nos obliga a proteger el personal médico, también como trabajador de la salud, dándole bienestar así como al paciente. Esto es una dupla muy importante. El recurso humano es fundamental y se debe mirar hacia esas dos acciones. Implementar varias medidas para proporcionar la mejor atención posible contra el cáncer de una manera segura. Sí, es importante reconocer la naturaleza de la rápida evolución de la pandemia. Y es básicamente toda la situación global donde se limitó la atención médica y es realmente a lo que queremos llegar. ¿Recuerdo? Evaluaciones, modificaciones del enfoque, dando atención efectiva sin sacrificar la salud. Escúchenme bien. Sin sacrificar la salud ni la seguridad de nuestros equipos, colegas y familiares. Esto debe ser supremamente importante. ¿Qué puntos claves se han definido en esta pandemia para los pacientes con patología hemato-oncológica? Evaluación riesgo-beneficio lo hacemos nosotros como médicos. Nos sentamos y decimos, ok, tú tienes esta situación, tu estadio de enfermedad es esta, tu condición es esta, creemos que ponerte quimio, el riesgo va a exceder el beneficio real, o por el contrario, el beneficio de la quimioterapia no va a exceder el riesgo, ¿de acuerdo? Hacer énfasis en todas las medidas para minimizar, como ya he venido hablando, y tomar todas las precauciones necesarias de bioseguridad. Esto es súper importante. Es prioritario continuar los tratamientos porque el cáncer no entró en cuarentena. En esa cuarta ola del COVID vamos a ver qué pasó con todos los tratamientos oncológicos que en su momento, o todas las cirugías que en su momento no se hicieron. Entonces son respuestas que todavía faltan.
Y esto nos lleva a priorizar a los pacientes para seleccionar el tratamiento. Lo aprendimos en abril por unas guías publicadas en ESMO, que es como el equipo europeo más importante de cáncer, sin lugar a duda, que nos permitieron dar prioridades en 3 niveles: una intervención de alta prioridad, media prioridad y prioridad baja. Esto estaba definido de acuerdo a una serie de procesos y de cambios. ¿Qué es una alta prioridad para el paciente con cáncer? Básicamente el tumor que es potencialmente mortal, ¿sí? Una perforación por un cáncer de colon, una situación, digamos, un problema de dificultad respiratoria severa por unas metástasis pulmonares, etcétera, en un paciente clínicamente es inestable, donde la magnitud del beneficio califica la intervención como alta. Es decir, que si yo le pongo, por ejemplo, un linfoma quimio sensible, va a responder, y también sé que voy a impactar la sobrevida global y voy a mejorar la calidad de vida. Un cáncer de ovario con una citis muy severa, pues hombre, probablemente sí me sirva porque voy a impactar calidad de vida, ¿de acuerdo? Y en ese equipo de trabajo no puedo dudar que debo hacer la quimioterapia en esta era COVID. La prioridad media son situaciones de pacientes donde no son críticos. Un retraso de más de 6 semanas quizás puede afectar el resultado general, pero la magnitud del beneficio califica como prioridad intermedia. Y la baja prioridad es la condición del paciente que está suficientemente estable como para que se retrase durante toda esta crisis aguda que estamos viviendo. No va a haber impacto en la supervivencia y no se va a ver disminuida la calidad de vida en estos pacientes. Desde las unidades de hemato-oncología, ¿qué recomendamos? Atención ambulatoria que podamos, mantener la bioseguridad, y si de malas al paciente no le gustó que tenía que entrar solo, pues estamos en pandemia y hay que tratar de concientizar sobre que haya solamente un acudiente en la unidad. ¿Cuáles pueden entrar al consultorio? Seguramente pues los niños o pacientes que tengan metástasis cerebrales, pacientes con tumores de cabeza y cuello, tiroides, etcétera, etcétera, que no puedan hablar. Entonces ahí sí justificamos su acudiente. De lo contrario, si el paciente está estable, entra solo. Iniciar la exposición, no hay duda de esto, y se considera pertinente la realización de la teleconsulta en común acuerdo con el paciente, con consentimiento informado y que quede escrito en la historia clínica. Esta es la teleconsulta, no voy a leer esa resolución, si alguien la necesita simplemente tiene un aval gubernamental, ¿de acuerdo? Y este es el decreto 538 del 2020, donde aclara que los pacientes pueden enviar sus imágenes, manifestar el consentimiento informado, ¿sí? Y todo esto debe quedar en constancia sobre la historia clínica. Deberá cumplir todos los consentimientos, los requisitos básicos que están en ese artículo 7 de la resolución 2654. Por parte del centro, como hemos dicho, se deben tomar también las medidas administrativas para las autorizaciones que el paciente y sus familiares no tengan que acudir a la institución hospitalaria. Nada ganamos cuando le decimos al paciente que no vaya y luego tiene que irse a hacer 6 horas de cola para que le entreguen un acetaminofén. O sea, eso es absolutamente ridículo y descontextualizado de la situación. Es de vital importancia que todos los aseguradores entiendan la situación actual y garanticen autorización, procedimientos, despacho de medicamentos, sin que el familiar o el paciente tenga que ir, minimizando todos los trámites. Esto es en un armonioso conjunto de IPS, se implementen todos los mecanismos de autorización. ¿Qué pasa con el tamizaje? Y es el punto que queremos, ¿sí? A lo que quiero ya llegar para dar la parte de desenlace de la charla. Suficiente información para hacer recomendaciones contundentes respecto al uso de las pruebas en pacientes asintomáticos con cáncer. Bueno, pero como sabemos, el riesgo es muy alto de morbimortalidad en un paciente inmunosupresora, y esto hace necesario tomar todas las medidas para evitar iniciar un tratamiento en presencia, óigase bien, de una infección asintomática. Entonces es muy importante eso, porque necesitamos evitar un contagio nosocomial del personal de salud y de los otros pacientes que están en la sala de quimio. Bajo este argumento hay una poderosa recomendación, ¿sí? Y son recomendaciones de sociedades científicas oncológicas para este tamizaje. Está dada por ESMO, ¿sí? Que son comunicaciones recientes y donde
realmente nos están recomendando hacer un cuestionario de riesgo de infección, toma de temperatura y realización de la PCR para SARS-CoV en estos pacientes. Claramente, un paciente sometido a quimioterapia o inmunoterapia que sea factible de realizar 48 o 72 horas antes de cada tratamiento, cada ciclo. Está recomendado, como lo vamos a ir viendo, en todos los pacientes que vayan a una cirugía oncológica o a radioterapia. Se debe proponer la serología si está disponible. Esto es una enfermedad que sí me ha enseñado el dinamismo y los cambios. De hecho, la charla tocó reformarla. ¿Por qué? Pero digamos, si al menos una serología se recomendó en su momento dado. Bueno, si la PCR no estaba disponible, básicamente las recomendaciones de eso era para todos los mismos. Estas pruebas rápidas como tamizaje deben tenerse en cuenta en rendimiento de términos y sensibilidad y especificidad, que son muchísimo menores que la prueba molecular o la PCR. Momento de la evaluación después del contagio, teniendo su mayor rendimiento después del día 16 del contagio. Esta gráfica la publicó la ASIM, que es la Asociación Colombiana de Infectología, ¿sí? Y el IETS, que es el Instituto de Evaluaciones Tecnológicas en Salud, y es muy diciente, ¿no? Básicamente nos está diciendo cuáles son los mejores momentos para la evaluación de pruebas serológicas, tanto IgM como IgG, ¿sí? Así como la presencia global que empieza a positivizarse a partir del día 9, la IgG empieza a partir del día 10 a 14, ¿sí? Ya desde el día 9 notamos la presencia de IgM, que es una infección aguda para tal, y miren cómo en la medida que el tiempo pasa, ¿sí? Por ejemplo, ya después del día 25 la sensibilidad de la IgM o del anticuerpo IgM es mucho menor, de tal forma que esto es en contexto general y nos está obligando las pruebas y lo que estamos pidiendo en este momento, porque tampoco se trata de pedir por pedir, sino interpretar y correlacionar con todo lo que podamos tener. Estos son los escenarios de las pruebas serológicas positivas. Si tienes una IgM negativa y una IgG negativa, pues sugiere un contacto con una infección por COVID, ¿sí? Por lo tanto, se podría evaluar la posibilidad de hacer la quimio sin problema. Si tienes una IgM negativa y una IgG positiva, el paciente ya tuvo una infección por SARS y probablemente está superando la fase final. Si bien no puede descartarse por completo la posibilidad de ser un portador, y debe determinarse la prueba mediante una PCR. Momento oportuno y reinicio de la terapia en la sala de quimio o en la cirugía. Si la IgM es positiva y la IgG negativa, sugiere que el paciente tiene infección activa por COVID. Es recomendable demorar la administración. No se puede hacer cualquier intervención. Después retomar con una prueba de PCR antes del día 14, a los 14 días, y ya siempre pues garantizar hacer el uso racional del recurso disponible y no someter a pacientes ni a demoras en los riesgos de tratamiento. Hasta ahí vamos bien, digamos que tenemos medianamente clara la situación, ¿sí? Nos habían dicho cómo es la cosa. Hoy sabemos ya otra cosa probablemente distinta que les voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, ya no hay que hacer PCR después de la infección. Si usted le diagnostican un COVID en cualquier escenario, usted hace su aislamiento de 14 días si es asintomático, y si al día 14 está sin síntomas, usted se reincorpora ya a su vida normal y no necesita una PCR negativa. Esto está recién emitido como concepto evolucional de la situación dentro de los pacientes COVID positivos asintomáticos, pues que es la gran mayoría de los pacientes. Vamos bien hasta ese momento, como les cuento, pero finalmente aparece este metaanálisis más o menos el 13 de junio, muy poquito, hace muy poquito. Se identificaron casi 5.000 referencias y se incluyeron 40 estudios. Eso lo convierte en un metaanálisis. Solo el 10% de los estudios incluyeron pacientes ambulatorios. Para cada método de prueba se evaluaron sensibilidad y especificidad. Se evaluó la sensibilidad combinada de ELISA, otra forma de evaluar pruebas serológicas, que es el LFI anticuerpos, el SLIA anticuerpos, ¿sí? Y en conclusión, para no agobiarlos con esto, se necesita con urgencia estudios clínicos de mayor calidad que evalúen la precisión diagnóstica de las pruebas serológicas para COVID. Actualmente la evidencia disponible no respalda
el uso continuo de pruebas serológicas existentes para pacientes que son sobre todo ambulatorios, ¿sí? Aparece el resumencito aquí, que básicamente lo que estamos dando es que definen o conceptualizan que el estándar de referencia en el contexto de la situación de COVID y cáncer debe ser la PCR, ¿sí? La especificidad y sensibilidad debe estratificarse según el entorno, si es un ambiente hospitalario o un ambiente ambulatorio, así como la gravedad, como los diferentes días de la evolución de los síntomas, etcétera, etcétera. En resumen, hay debilidad en pruebas serológicas y la evidencia con base en este metaanálisis no respalda las pruebas serológicas y deja de forma preponderante a la PCR ideal para los pacientes en este contexto. Y obviamente invitan a hacer estudios de alta calidad para continuar mirando esto. Fase final de la conferencia. Preguntas que están dadas fuerte y a favor de las guías y del consenso nacional. ¿Cuál es el momento de elección para tamización SARS-CoV-19 en pacientes asintomáticos con neoplasias hemato-oncológicas? Se recomienda como método de tamización en pacientes asintomáticos, patológicas o tumores sólidos, la PCR, no hay duda de eso. PCR en este grupo, y miren, la indicación es fuerte y a favor. ¿Cómo debe realizarse el seguimiento en pacientes sin síntomas, con cáncer? Un tratamiento de quimio o inmunoterapia, un tratamiento para un tumor sólido o una patología hematolinfoide sin contacto positivo y que cuentan con una PCR para SARS-CoV positiva previamente. Entonces se recomienda no realizar la PCR para SARS-CoV adicional. Esto está fuerte en contra como relación. ¿Cómo debe realizarse el seguimiento en pacientes asintomáticos con cáncer que requieren lo mismo, las mismas indicaciones, sin contacto positivo y que cuentan con una PCR positiva para allá? Es la misma pregunta, pero puntos de buena práctica. Se considerará resolución de la infección pasada 14 días. De la prueba siempre y cuando el paciente continúe asintomático, sin contactos positivos. A partir de este momento se podrá iniciar un tratamiento individualizado según el caso de tratamiento en la evaluación de riesgo-beneficio del uso del tratamiento. Era lo que les había confirmado también para la población en general. Si después de 14 días con la prueba positiva te diagnosticaron el COVID, estás asintomático, ya se puede reincorporar y no necesitaría nuevamente la prueba. Requieren la tamización previo al inicio del tratamiento oncológico. Se recomienda tamización en los pacientes con tumores sólidos que van a ser sometidos a terapia inmunosupresora, terapia biológica o inmunoterapia, así que en todos los pacientes que van a iniciar una terapia activa que tienen factores de alto riesgo para complicaciones de mortalidad por COVID. Indicación fuerte a favor. No hay duda, probablemente no tengamos que hacerle a una mujer de 35 años sin comorbilidades que está recibiendo tratamiento para un cáncer de mama, ¿sí? Que no, pero si tenemos una persona de 60 años hacia arriba, hipotiroidea, hipertensa, diabética, falla cardíaca, enfermedades autoinmunes, lo que ya hemos conocido, ¿sí? Pues que tenga metástasis pulmonares o un cáncer de pulmón, una traqueostomía de cabeza y cuello, grupos de alto riesgo, y sin duda, al día de hoy hay indicación suficiente académica para que ese paciente se siente cada ciclo a quimioterapia en una prueba. Recuerden que el objetivo también es proteger a los demás pacientes y proteger el personal sanitario si llega a estar asintomático. El que tiene una cirugía oncológica, el tamizaje recomendado preoperatorio incluye historia clínica de contacto, el cuestionario que lo tengo acá. Si alguien quiere esta conferencia se la puedo pasar sin ningún problema. La PCR en la muestra de esofaringia 48 o 72 horas antes. Si hay discrepancia clínica o paraclínica, también se recomienda un TAC de tórax. Hoy los radiólogos desarrollaron criterios claros de diagnóstico por imágenes de COVID y también puede ser de gran utilidad. A veces hay discrepancia en las pruebas, pero el TAC es positivo y se puede considerar positivo por la alta sensibilidad que tiene. Definitivamente, los pacientes con patologías hematológicas, una leucemia aguda, por Dios, no hay duda, son quimioterapias altamente aplaciantes y ahí no hay duda de que debemos priorizar estos pacientes
para realización de las pruebas SARS-CoV. Los pacientes con neoplasias hematológicas que reciben tratamientos inmunosupresores tienen mayor riesgo, sin lugar a duda, de este escenario. Lógicamente también hay implicaciones en el riesgo de bacteremias que impliquen estos tratamientos, que terminan en un aumento de la ocupación hospitalaria y que probablemente los vaya a llevar a la UCI. Neoplasias hematológicas asintomáticos, un previo inicio de quimioterapia, PCR al inicio de cada ciclo de quimioterapia, haciendo una priorización según el riesgo de complicaciones, y la indicación es fuerte y a favor. Puntos de buena práctica recomiendan los consensos. Todo paciente que se hospitalice en forma electiva para recibir tratamiento de una leucemia aguda, mínimo debe tener 72 horas antes de iniciar el tratamiento. Esto, ¿sí? Y debe estar disponible al máximo 48 o 72 horas después de haber sido tomada la muestra. De no tener disponible o estándar esa PCR, se podrá realizar toda la encuesta de salud estandarizada y definir priorización según lo siguiente. Edad 1 en estos pacientes de patologías hematolinfoides, pacientes asintomáticos con diagnóstico reciente de leucemia aguda o síndrome mielodisplásico de alto riesgo que van a recibir tratamiento. Todos estos deben tener las pruebas previamente. Linfoma Burkitt o linfoma linfoblástico que tienen riesgos muy altos, similares a las leucemias agudas, porque los tratamientos ablativos son similares. Asintomáticos con aplasia medular que tienen una terapia ablativa con trasplante de inmunosupresora. Pacientes neoplasias hematológicas que requieren complicaciones relacionadas con quimioterapia, especialmente los de neutropenia febril. Todo candidato a receptor de trasplante, no voy a ser muy enfático en eso, y trasplante, obviamente, pacientes asintomáticos para una leucemia, y los pacientes de alto riesgo con comorbilidades, 70 años y ya en lo que ya he venido hablando y que necesiten una quimioterapia mielosupresora. Prioridad 2, evaluamos riesgo-beneficio y no nos estresamos tanto si el paciente no tiene la prueba. Mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, leucemia de células plasmáticas, amiloidosis. ¿Sí? Pacientes con linfomas agresivos en recaída que requieren terapias con platinos a altas dosis, ocitarabina, etc. Y la prioridad 3, donde nos podemos relajar un poquito entre comillas, un linfoma Hodgkin ABVD, un linfoma no Hodgkin que va para un SHOP, ¿sí? Un síndrome mielodisplásico de bajo grado. En estos uno, hace las consideraciones respectivas. Nuestra unidad también atiende pacientes pediátricos, por eso me permití este apunte del consenso, donde la pregunta es: los pacientes y donantes adultos y pediátricos asintomáticos son candidatos a trasplante ósea, previo al inicio del tratamiento de trasplante, lo mismo, se recomienda tener esa PCR negativa tanto para el donante como para quien recibe. No debe ser mayor de una semana y la indicación es fuerte y a favor. Es necesario realizar esta tamización en los pacientes pediátricos con tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Entonces dice que no se genera recomendación a favor o en contra. En estos, los niños recuerden que han tenido una evolución más favorable al COVID. ¿Sí? El punto de buena práctica para cada centro debe evaluación riesgo-beneficio, si se va a retrasar o no la quimio, de acuerdo al tomador, un reporte oportuno de la prueba, y en caso de realizar tamización está indicado que sea también con PCR. Es necesario realizar la prueba de PCR en el estudio inicial de la neutropenia febril de los pacientes pediátricos, es fuerte y a favor, y también se recomienda en este grupo realizar la prueba de PCR. Acompañantes asintomáticos de niños con patologías hematolinfoides o tumores sólidos que van a quimio, radio o trasplante, no se emite ninguna recomendación ni a favor ni en contra para realizar tamizaje en ellos, porque el papá va a decir: entonces hágamelo a mí, ¿sí? Entonces, ojo con esto. En estos pacientes que van a estar hospitalizados no hay emisión todavía de nada a favor o en contra. Este es el cuestionario, ¿sí?, que debemos firmar y leer a todos los pacientes para poder epidemiológicamente detectar, se sugiere para este tamizaje clínico,
en todo paciente que vaya a recibir quimioterapia activa como complemento, suplemento formado que normalmente se tramita. Y ya con esto termino agradeciendo pues a todos la atención prestada. Muchas gracias. Básicamente entonces quedo atento a las preguntas. Javier. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, te habla Juan Carlos Serrano, ¿cómo te ha ido? Aplaudo tu Carlos, charla, bien. tu conferencia excelente, ¿verdad? Un alto nivel, muy expresado los conceptos, y aplaudo más que todo el hecho de lo que está diciendo, ¿no? O sea, racionalizar el uso del RT-PCR para estudios del COVID en pacientes bien específicos, porque el problema es que se ha vuelto un recurso escaso, limitado en su aplicación, en Cúcuta una fase expansiva de la epidemia. Estamos ahorita en problemas, de todo corazón te lo puedo contar. Estoy ahorita volviendo a la unidad, yo mismo fui paciente de COVID, tuve una neumonía, el cual me puso en vilo, me puso en jaque, y estoy retornando en esta semana casualmente. Y me encuentro que estamos haciendo casi 200 pruebas diarias de RT-PCR, de los cuales tenemos un 70% de pruebas positivas. O sea, lo cual nos está diciendo cómo viene para encima una epidemia de muy alto peligro, y de verdad en esta ciudad por lo menos se avecinan cosas muy duras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de prueba estamos agotando el recurso, o sea, prácticamente no tenemos la capacidad operativa, porque mi Pamplona no está procesando a nivel, entonces, en fin, estamos con todo el estado y alrededores, y de verdad que hay que ser muy sensato en quién usarlo, porque hemos visto casos en los cuales se aplica en pacientes asintomáticos sin ningún síntoma y sin ninguna indicación. Entonces estamos dando de lado a poblaciones de riesgo que realmente lo necesitan, ¿no? Particularmente, como tú bien lo estás expresando, estos ciclos de quimio intensivos en pacientes son muy específicos. Y el otro factor que tú comentaste, que me gustó mucho y quiero ratificar eso, como bien también lo dice la CDC, son los pacientes ya curados con COVID que han pasado sus 14 días. Ya en muchos países enfrentaron esta situación, esta realidad. China, Brasil más que todo, me comentan muchos amigos allá, donde no está haciendo una prueba de PCR para entrar el paciente. Este pasó 14 días y 20 días, es una neumonía muy severa, si fue una neumonía muy severa, le dan 20 días realmente y los reintegran al trabajo, a su vida cotidiana, ¿no? Sin hacerles pruebas de ningún tipo, ni serológicas ni PCR, ¿no? Exactamente. Altamente correcto, pues, digamos en términos de esto, pues. La otra cosa es que la mortalidad es muy contradictoria, ¿no? Quería comentarte ese dato porque yo estoy trabajando con grupos latinoamericanos de inmunodisplasia, en el cual, si bien la mortalidad se vio alta en muchos grupos, tumores sólidos, otras patologías, comparado con la población no COVID, quizás en el tiempo, algunas patologías en específico, digamos, de bajo riesgo, que eso los estudios randomizados lo podrán determinar, la mortalidad realmente no era tan alta, ¿no? O sea, después de esta significancia estadística, ¿no? Pero bien tú lo dijiste, para temas oncológicos que van a quimio, que van a trasplante, que van a inmunosupresión, todo aquello, claro, sin duda, evidentemente, tenemos la población más difícil de manejo, ¿no? Porque son individuos en los cuales no se pueden dar el lujo de tener una patología asociada de tan alta mortalidad como un COVID. Perfecto. Te felicito por tu conferencia, me gustó mucho, y un abrazo, hermano. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola Javier, con Carlos Barón. ¡Hey! Te disculpas, pero es que tengo una jornada laboral de 12, 14 horas. No lo sabemos. Juan se pudo hoy dar cuenta de la situación que estamos viviendo caótica en la ciudad de Cúcuta. No tiene conocimiento porque ese fue uno de los objetivos míos, realizar las pruebas de PCR, primero para los médicos, el segundo para nuestros trabajadores y nuestros familiares, nosotros ir en tiempo real. No se puede llevar la información en tiempo real por múltiples cosas, por múltiples factores. En informática está muy atrasado el primer mundo. Es una cantidad de reprocesos y desgaste administrativo que Juan se dio cuenta, o sea, tenemos que colocar la fecha como 7 veces para informar. Sí. A mano
hacer un CIVIGILE y un CIMUESTRA. Entonces, los laboratorios de salud pública, los laboratorios que están habilitados para hacer las pruebas moleculares, tenemos que las pruebas procesadas al CISMUESTRA, que es 35 preguntas obtenidas de CIVIGILA. Y esas 35 preguntas hay que cortarlas y pegarlas en Excel de todos los prestadores al Instituto Nacional de Salud. Los resultados no salen inmediatamente ahí. Es en tiempo real. No puedo saber cuánto se demoran los resultados, pero los resultados de hoy, en la primera corrida 94 pacientes fueron positivos, en la segunda 94 pacientes, la segunda corrida salieron 74 pacientes positivos. Esto es muchísimo. Espantoso. O sea, está hablando que la ciudad de Cúcuta ya llevamos 4 días así, o sea, estamos dando una positividad del 72-73%, a sabiendas de que los falsos negativos son el 30%, teóricamente. O sea, tenemos un contagio masivo en la ciudad de Cúcuta del 100%. Cuando llegue la ola fuerte, o sea, va a ser un colapso total, va a haber aquí algo muy grave. Ya lo hay. La ciudad pues carece de muchas cosas, en el sentido de que no hay recursos humanos, no había infraestructura, no había, especialmente el conocimiento para montar las pruebas moleculares. Entonces nosotros tenemos un recurso humano de 5 años de molecular por el cáncer y hacíamos algunas pruebas infecciosas, situación de la unidad hematológica, y teníamos más adelante. Tenemos Gabriel, Andrea, Sandra, Ronald y Wilber, 5 recursos humanos, pero Gabriel está en la parte genética. Prácticamente son 4 personas que se dedican al procesamiento. Ellos también son seres humanos que se van a cansar. Desafortunadamente, volviendo al tema de tu charla, que fue magnífica, es lamentable decir que cuando nosotros llegaron las pruebas serológicas, ningún asegurador autorizó las pruebas serológicas a los pacientes de cáncer. Un mes o 2 meses para que las autorizaran. Trabajamos a ciegas. Reconocimos una paciente clínicamente con posiblemente COVID, con lesiones herpéticas, con una leucemia linfoblástica, cromosoma Filadelfia con C20 positivo. Cuando resuelven las lesiones precostras, que quedan en fase de costra del herpes, estas lesiones herpéticas como herpetiforme, se le hizo la quimioterapia, pero esta paciente, cuando nos autorizaron la prueba de PCR molecular, era el segundo día o el primer día de la habilitación, al otro día no la autorizó el asegurador. Fue uno de los primeros aseguradores que autorizó. La paciente falleció de COVID y contagió a personal sanitario en salud. Hemos trabajado a ciegas durante mucho tiempo, y cuando se trabaja a ciegas en algo que es invisible, la bomba se estalla en la nariz. Entonces carecemos de un testeo, carecemos de unos datos estadísticos, pero uno puede extrapolar estos resultados, que son pocos, 200 muestras día, mientras otras ciudades hacen 3.500 muestras día. Entonces uno extrapola, si Cúcuta hiciera 3.000 pruebas día como la ciudad de Barranquilla, téngalo por seguro que el 75% van a salir positivos. Entonces van a colapsar, como ya está colapsada las clínicas. Ya no hay camas en UCI, ya no hay camas hospitalarias, ya están llenas las carpas, pues vendrán cosas mucho más para la ciudad. Y era lo que estábamos esperando, pues el gobierno preparó un poco, como país del tercer mundo, con los pocos recursos que tenemos, preparó ciertos hospitales, prepararon a los laboratorios, hubo tiempo para conseguir recursos, hacer inversiones, etcétera, etcétera, pero la gente no se preparó. ¿Sí? La gente no se quedó en la parte del miedo, en la parte del desconocimiento, y no quiso leer sobre el COVID, no quiso cumplir las medidas de bioseguridad emanadas por la Organización Mundial de la Salud. La gente no respeta a los demás, la gente no hace
aislamiento respiratorio, no hace aislamiento social, no hace las medidas de desinfección, pues obviamente cuando un paciente que el tratamiento para la enfermedad y no se cumple, pues vienen los desenlaces de morbilidad y mortalidad. Entonces la gente eligió ese camino, pues hay que asumir las consecuencias de la desobediencia y el orden de las los pacientes de cáncer. He cuestionado mucho de solicitudes o enfoques. O sea, ahora todo el mundo quiere hacerse la prueba de PCR para jugar fútbol, para hacer deporte, para trabajar. Entonces resulta que la prioridad lo tienen los trabajadores y no lo tienen los enfermos. De los laboratorios de salud pública y los laboratorios privados estamos colapsados porque resulta que hay que hacérsela ahora, pero el enfermo no tiene la opción. O sea, la primera opción es el enfermo, ¿sí? Y es el paciente con cáncer. ¿Sí? O sea, hay tanta demanda e insuficiencia en la oferta de los laboratorios que estamos totalmente colapsados a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se puede posible que hay empresas que al día 1, antes de ingresar, hay que hacerle la prueba 14, cuando sale hay que hacerle la prueba de PCR? Entonces, hombre, esto no es un uso racional. Entonces, así está la situación del país, pero eso lo aprueba prácticamente el gobierno nacional, ¿sí? Entonces ahora dijeron que háganle prueba de PCR salud. Me llamaron, si le hacen a los dos trabajadores de salud las pruebas de PCR, ténganlo por seguro, cerrar los hospitales. La gente tiene que tomar las medidas de bioseguridad y evitar el contagio, ¿sí? Colombia lleva registros de PCR, no se llevan registros de pacientes. Entonces tenemos contextos clínicos. Yo vi en España y hice una pregunta: ¿por qué hay casos confirmados con pruebas moleculares? ¿Y por qué hay casos confirmados con pruebas serológicas? ¿Sí? Que tiene el contexto epidemiológico, que su papá, que su mamá se contagiaron y ya tienen la prueba molecular de PCR positiva. Y si usted se contagia y tiene un contexto clínico, una neumonía relacionada al COVID con patrones radiológicos y tomográficos típicos de COVID, las pruebas serológicas IgM, pues ya es un contexto y es un diagnóstico probable para la definición de los criterios en Colombia de COVID, pero ese no se registra. Ese no lleva registro en Colombia. Entonces, en España sí hacen registros, casos confirmados por PCR y casos confirmados por pruebas serológicas. Y van a llegar allá, tenemos que llegar allá, que no solamente podemos hacer el diagnóstico con las pruebas moleculares. Si hay pacientes que tienen todo ese contexto clínico, pues, hombre, yo creo que hay que hacer el diagnóstico serológico. ¿Sí? Hay una problemática, yo creo que estamos subiendo mucho, nosotros dilatamos ese pico, esa subida, evidentemente colapsados. O sea, ya tenemos insuficiencia de recurso humano en la parte administrativa por las razones de la pandemia, no damos abasto. Los pacientes de cáncer, han llegado pacientes de cáncer nuevos, llegan en estados avanzados, estudios diagnósticos, llevamos un mes y todavía esperando. Y entendemos por qué, porque Bogotá, como todo tiene que ser centralizado, las órdenes tienen que ser centralizadas a nivel por vía electrónica de la nueva EPS a nivel de Bogotá, de Comeban a nivel de Bogotá, de Citas como el Bogotá, pues Bogotá está colapsado y el país está colapsado y los pacientes van a morir o muertes indirectas también por el COVID, o sea, aquellos pacientes que se enferman de otras patologías y van a requerir tratamiento, van a requerir hospitalización y no hay posibilidad de conseguir una cama hospitalaria o hacer un diagnóstico porque todo el mundo colapsó. Entonces, julio y agosto van a ser unos meses muy terribles para Colombia. Barranquilla se adelantó por su folclore y Bogotá, tú lo debes saber más que yo, está también colapsada. Entonces la ciudad de Cúcuta va a colapsar. Hay que prepararnos. Toda esta teoría que tú hablaste en la buena charla, pico. Ahorita cuando estamos colapsados no se puede absolutamente nada. Hay un desbordamiento
de solicitudes de pruebas moleculares. Igualmente la gente no cumple, se llena de pánico, entonces si no hay un contacto estrecho, pues no hay que hacerse la prueba molecular, pero la gente llega totalmente paniqueada, la hagan inmediatamente cuando en los pacientes asintomáticos COVID positivos, al inicio de mis pruebas muestras salían 2, 3 positivos, ¿sí? De contactos que no eran prácticamente contactos de estrecho. Entonces, esa parte también hay que, como que los médicos decirle, oiga, miren, quédese tranquilo, si usted hizo las medidas de bioseguridad, téngalo por seguro que no se va a contagiar. Claro, y ya, por eso. claro, aquí tenemos una pregunta, hay 2 preguntas en el chat muy importantes. La doctora Elda Graciela Vélez Colmenares pregunta, dice, ¿no le parece preocupante que luego de 14 días no se realice una prueba de PCR serológica si el paciente está asintomático? Dice, hay evidencia de que un paciente podría seguir portando el virus por más tiempo, incluso más de 20 días. El doctor Serrano nos ayuda a contestar, dice sí, pero ese virus en fase avanzada luego de 14 días no es infectante, la capacidad de transmitir el virus de esa etapa es tan baja que no llega al 1% para justificar hacer una prueba. Lo que también se ha dicho es que básicamente muchas veces las pruebas de PCR pueden salir positivas, así el paciente está asintomático por alrededor de 2 o 3 semanas y parece que queda como un remanente viral que todavía marca, pero que no es infeccioso. Los consensos llegaron a este punto de decir, si estás asintomático 2 semanas después del diagnóstico, ya debes incorporarte, o sea, ya no hay contagio. Creo que eso es lo último que hemos avanzado en el dinamismo de la enfermedad, pero que literalmente nos ayuda un poquito a estar tranquilos. Se va uno a poner una quimio o algo si es otro contexto, y habría que mirar básicamente con una próxima PCR para el próximo ciclo, pero en el contexto de la población cotidiana, si no han hecho ningún síntoma, yo creo que debemos acatar esas órdenes en función tampoco de colapsar el sistema. Bueno, Diana Marrugo, buenas tardes, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál pregunta es? Si quiere puede abrir el micrófono y hacerla al aire y entre todos se la contestamos. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Era la pregunta que ya había hecho, ahí también la dejé escrita. Bueno, según lo que hemos leído, la prueba de PCR a partir del día 14 hacia el día 20 puede ya empezar a salir negativo, pues por la carga viral que ha disminuido. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué seguridad tiene seguir tomando pruebas de PCR? Incluso a los pacientes asintomáticos que no sabemos cuándo inició el contagio, o en los pacientes que son sintomáticos pero que ya han pasado 20 días, un mes y todavía siguen enviándoles pruebas de PCR como para confirmar yo creo que ese es el recurso que no estamos optimizando correctamente. Si el paciente está asintomático, ¿sí? Deberíamos de ya parar el envío de la PCR y ya, o sea, el paciente, porque por lo expresado anteriormente, pueden las pruebas seguir siendo positivas. Quizás es lo que le pasó a la actriz esta famosa que fue al principio de la pandemia, que las pruebas eran positivas y positivas. 3 veces. 3 veces, a Dana García creo que se llamaba, o se llama, pero en ese momento no conocíamos lo que ya conocemos actualmente, ¿sí? Y probablemente ella era asintomática, no era portadora de infección para otras personas y todavía seguía saliendo positiva. Entonces, a raíz de también toda esa carga de estrés emocional, hemos dicho que mejor no, y hay que aprender a optimizar el recurso. La población en general, vuelvo y repito, si es un paciente que va a una cirugía grande, si es un paciente que está en ciclos continuos de quimioterapia, pues eso es otro escenario, como lo expresé anteriormente, y a ellos sí deberíamos de seguir haciéndole las pruebas de tamización. Javier, una cosa importante, cuando nosotros leemos allá en la amplificación del gen, lástima que no hay una diapositiva, cuando se eleva la curva sobre la X hacia la Y, nosotros detectamos si la toma está bien realizada, detectamos el ciclo de corte. Entonces, cuando el ciclo de corte del gen se expresa antes de los 20 ciclos, es una curva muy elevada, y ese gen o ese paciente se considera que tiene alta carga viral, está al inicio de la infección, y ese paciente probablemente va a ser muy sintomático. Cuando el ciclo de corte es
40 es al final de la infección, entonces la curva no es tan elevada, tan pendiente, y ese paciente es de baja carga viral y ese paciente generalmente es asintomático. Eso es lo que hemos observado en la amplificación en los equipos de PCR en tiempo real. Muchas gracias. Pues hombre, yo creo que con esto, pues básicamente la información disponible pudiésemos extrapolar una especie de documento, como un acta de la unidad, para también ayudar a concientizar un poco el personal administrativo frente a la autorización de estos pacientes de alto riesgo que van a ir a quimioterapia, porque creo que, sobre todo para ustedes en Cúcuta, que la curva está en su pico, subiendo a la máxima expresión, pues sí que vale la pena intentar hacer la academia, porque pues todo el soporte existe y realmente es complejo llevar a un paciente a una quimioterapia de una leucemia aguda sin conocer al menos cómo está su situación frente al COVID. Entonces, como que la invitación es, si hay alguien aquí, algún administrativo que nos esté escuchando, a que abra esa posibilidad en su EPS para que también nos ayude como médicos a tramitar esa situación, una obligación académica. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna cosa? ¿Algún aporte? Entonces, ¿Aló? Sí, ¿aló? Hola, doctor, Sí, ¿cómo dime. está? Con Jenny, referente COVID, Comeo EPS administrativo. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Gracias. Efectivamente, la alta demanda del servicio para nosotros por parte de los entes nos ha colapsado y de pronto nos ha llevado a este colapso, sobre todo con la parte de testeos en población asintomática, que no es de riesgo, y en la parte de contactos estrechos de casos positivos asintomáticos. Entonces es una lucha entre en ese paciente hipertenso que tengo sintomatología y en ese que es contacto un positivo asintomático, pero que me requiere los entes de control. Entonces yo pienso que ese consenso en el que podamos llegar y nos puedan aportar frente a esta contingencia que estamos teniendo en la ciudad de Cúcuta nos ayudaría a nosotros como aseguradores, porque pues en este momento el decir que la aseguradora tiene que garantizar todo en estas condiciones que estamos como ciudad y en este momento es muy complejo y se tiene que establecer ciertas prioridades para evitar estos colapsos que estamos teniendo en este momento. Perfecto. Entonces, a nosotros muchísimo en este momento se está parando toda la parte de testeo, pero es muy demandante la normativa o el ente frente a que sí o sí, y nosotros tenemos prioridades. Es diferente el niño que es contacto estrecho de la mamá que es positiva y me está generando algún síntoma al esposo que está asintomático. Claro, entonces, tienes toda la razón y la priorización es fundamental. Exactamente, yo entiendo que en este momento tenemos que entrar a priorizar para evitar el colapso que en este momento nosotros estamos teniendo. Tenemos contactos estrechos en una familia de 38 contactos estrechos. Claro. Entonces, o sea, eso es una locura. Colapso la ciudad. Sí, Exactamente. Es que Entonces, no había eso, un criterio, perdón que interrumpa, no había un criterio médico. de acuerdo. O sea, hay que tener un criterio médico en la solicitud de las indicaciones y resulta que está tan desbordado que eso se perdió, el criterio médico no hay. Y las autoridades de salud tienen que hacer tienen que hacerlo bajo una modalidad de criterio médico, pero se desbordó y vea que la niña de Comeva, y así están todos, o sea, y los pacientes de cáncer no están esperando. están esperando su PCR, esperando su diagnóstico y su tratamiento y está colapsado y es entendible, o sea, yo no he presionado absolutamente a nadie a colapso. ¿Qué va? ¿Qué cosa? Horrible. Bueno, pues nada, yo creo que de las cosas más importantes que nos quedan es esa. Me presto a seguir ayudándolos frente a la elaboración de ese protocolo por escrito para que sea un soporte académico frente a eso, que prácticamente es una extrapolación de los consensos. Y en estos próximos días lo enviaré a la unidad para que les sirva a ustedes de eso. ¿Listo? Listo, doctor Pacheco, muchísimas gracias. Carlitos, un abrazo enorme y gracias a todos, gracias a toda la gente de la unidad y que también son mi casa. Es una casa muy importante para mí desde hace muchos años y lo que les pasa a ustedes me pasa a mí. Así que un abrazo enorme y un saludo gigante para todos y una pronta recuperación de los que están afectados.
Gracias y buena tarde. Bueno. Mil gracias, hasta luego.